¿Qué dice la academia en RCN Radio? Y para ayudar a entender lo que pasa en Afganistán, pedimos apoyo de la doctora Sandra Borda. Ella es politóloga, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Entender lo que ocurre allí y lo que puede venir, que eso también es importante. Profesora Sandra Borda, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Hola, Yolanda, muy buenos días a usted y a sus oyentes. Bueno, 20 años de ocupación en Afganistán y ahí están y toman nuevamente el control del país. ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Cómo entender este fenómeno? Pues, Yolanda, yo creo que esto, empezar a entenderlo, obviamente no entenderlo del todo, tiene que pasar necesariamente por una discusión ya muy, pero muy vieja y sin muchas conclusiones concretas y contundentes alrededor del problema de las intervenciones militares, porque ciertamente esta no es la primera vez que hay intervenciones de carácter militar por parte de Estados Unidos que no producen el resultado que se estaba esperando. Hay que recordar que la participación militar de Estados Unidos en Afganistán es el resultado de los ataques del 11 de septiembre. El gobierno de ese momento, talibanes, lo acaba de decir Kelly, era un gobierno que tenía vínculos muy fuertes con Al-Qaeda y que había construido casi que un esquema de patrocinio de Al-Qaeda en el país, y esa es la razón por la cual se da la primera intervención, pero de allí en adelante pasa lo que pasa siempre, y es que se pasa de reaccionar y defenderse a tratar de prevenir que estas cosas vuelvan a ocurrir, y para prevenirlo la respuesta siempre es la misma, y es que hay que construir estados democráticos, porque estos mal denominados estados fallidos siempre se convierten en excelentes patrocinadores de movimientos ilegales y de grupos terroristas. Entonces la solución siempre es ayudar a construir un Estado, ayudar a construir un régimen democrático, y eso tarda muchísimo más tiempo y en la gran mayoría de los casos se ha demostrado no es del todo exitoso. Si usted se pone a mirar estos 20 años, fueron 20 años en los que el flujo de recursos, estamos hablando casi de 20 billones de dólares, la cantidad de tropas, más de 130,000 tropas estacionadas en los momentos más álgidos de esta guerra, no lograron cumplir con el objetivo de ayudarles a los afganos a crear un Estado. La democracia era tremendamente débil, tenían unos problemas de corrupción y de legitimidad enorme. En las elecciones que tuvieron lugar la última vez, no participaron sino 1.800.000 personas. Es decir, el objetivo de tratar de prevenir que el Estado vuelva otra vez a ayudar a un grupo terrorista que se constituya en una amenaza a Estados Unidos no se logró, casi nunca se logra, hay que decirlo. Ahora, profesora Sandra Borda, usted plantea una paradoja muy importante, y es el problema de las intervenciones militares que está aquí. Y entonces ahora, después de tanto tiempo, regresan los talibanes, ¿y cómo se resuelve ese asunto? ¿Podría alguien en algún momento proponer una nueva intervención militar o eso ya tiene que descartarse? Pues es que fíjese que ese es el gran riesgo que se está corriendo en este momento. Hace pocas semanas hubo un informe de Naciones Unidas del que me acabo de enterar 5 minutos antes de la entrevista, en el que se sugiere que Al-Qaeda ciertamente fue diezmado por la intervención militar estadounidense. Recuerden que la administración Obama finalmente logró dar de baja a Osama Bin Laden, y eso fue un golpe duro para ellos. Es un grupo mucho menos poderoso de lo que era hace 20 años cuando perpetró el ataque en contra del World Trade Center, pero sigue ahí. Y hay grupos pequeños que el temor que se tiene es que crezcan. El vínculo de los talibanes con Al-Qaeda y el vínculo de los talibanes con el Estado Islámico es un vínculo fuerte. El riesgo que se corre sacando las tropas en este momento es justamente que ante la llegada por la fuerza de un régimen talibán, otra vez Afganistán vuelva a constituirse en el espacio en donde se gestan los ataques, no solamente contra Estados Unidos, sino contra varios países europeos por parte de estos movimientos fundamentalistas. Entonces, hoy se están saliendo, pero realmente 20 años después se están saliendo en un escenario muy parecido al escenario que tenía lugar en Afganistán en el momento que entraron, que es otra vez un gobierno talibán muy poco comprometido con la democracia y muy poco comprometido con la lucha contra el terrorismo internacional.
Claro. Profesora, ¿y ahora qué va a pasar con esas negociaciones en Doha? Primero dijeron los talibanes que negociaban directo con Estados Unidos y no con el gobierno afgano, luego que sí, pero con condiciones que al final no cumplieron. ¿Qué hacer con esas negociaciones? ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de Arabia o Emiratos que podrían ayudar en estas negociaciones? O China, fíjese que ha estado pendiente. ¿Hay salida por ese lado, por el lado de las negociaciones? Pues yo creo que hay una cosa bien interesante que ha estado pasando la última semana, y es que mucha gente ha notado que los talibanes están también en un ejercicio de construir legitimidad internacional. Entonces, ayer justamente estaba viendo una entrevista que dieron al principal canal talibán, y fue una mujer la que hizo la entrevista, e hicieron varias declaraciones en las que decían que se iban a comprometer, por ejemplo, con el respeto a los derechos a las mujeres, que se iban a comprometer a combatir las pocas células de Al-Qaeda que quedaban en su territorio. Luego, si siguen en esta búsqueda de legitimidad internacional, porque saben perfectamente que para ellos no es rentable y es difícil sobrevivir si se convierten en un país paria del sistema internacional y les imponen sanciones y les imponen bloqueos, lo más probable es que vayan a intentar conversaciones en otro tono, creo yo, porque van a llegar en una posición de poder mucho más contundente de la que tenían en el pasado. Ahora, los intereses van a ser distintos, porque las negociaciones en Doha con el gobierno de Trump eran unas negociaciones que estaban destinadas a evitar ataques contra las tropas estadounidenses y una cierta forma de convivencia que le permitiera a Estados Unidos tomar la decisión de salir sin causar mayores contratiempos. Y fíjense el escenario en el que estamos hoy. Obviamente no cumplieron con los acuerdos, y lo primero que hicieron apenas se salieron las tropas fue aprovechar el vacío de poder e inmediatamente hacerse al poder en cuestión de semanas. Entonces, digamos, al igual que el régimen iraní, no es un régimen que le vaya a despertar mucha confianza a las potencias, a Europa y a Estados Unidos como para iniciar una negociación de inmediato. Van a tener que mandar muchas señales sobre cuáles son sus intenciones en materia de derechos y cuáles son sus intenciones en materia de la guerra contra el terrorismo, para ver si logran establecer una conversación. Claro, complicado. Déjeme precisarle, profesora Borda, específicamente su punto de vista, su opinión sobre la actitud de los Estados Unidos de las últimas horas. ¿Hizo bien sacando sus tropas? ¿Tenía otra opción? No, yo creo que no tenían otra opción. Ahora, que las hubieran podido sacar mejor, sí. Creo que la operación fue de una torpeza enorme. Hoy estaba justamente leyendo que uno de los grandes problemas que tuvieron es que desde el momento en el que se hizo pública la decisión de sacar las tropas, que básicamente era una cosa vieja, porque todo el mundo sabía que Biden, desde que fue vicepresidente de Obama, tenía la intención de sacar las tropas de Afganistán, porque no estaba convencido de que eso estaba funcionando. Han debido poner, por ejemplo, a funcionar la burocracia para otorgar las visas y sacar a la gente que funcionó como intérpretes, como traductores y como amigos del régimen, que eran los primeros que iban a estar en peligro cuando se retiraron las tropas. Y la ayuda a la gente que se tuvo que ir del país ha sido terrible. Habrán visto las imágenes en medios de comunicación internacionales y redes sociales. Es una atrocidad. Gente corriendo para tratar de subirse a un avión y escapar de un régimen que seguramente les va a imponer terror y les va a imponer persecución. Entonces, creo que eso lo han podido hacer mejor y más planeado, pero sí tengo la sensación de que no había una opción distinta, porque 20 años adicionales creo no iban a ser exitosos a la hora de construir un Estado que previniera el surgimiento del terrorismo. Creo que esa era una tarea que ya no se había cumplido, y creo que ellos tenían desde hacía rato la sensación clara, que obviamente no la hacen pública, de que esa guerra se había perdido y no tenía sentido seguir enviando jóvenes estadounidenses y seguir gastando recursos en una cosa que no se podía ganar. Para ser un poco menos parroquianos, haciendo referencia a uno de sus últimos libros, en el caso de Afganistán un elemento clave ha sido el de la política antinarcóticos, siendo Afganistán el principal productor de opio. ¿Usted cree que se puede extraer alguna conclusión de cómo funcionó esa política allá, si es que funcionó, o más bien si fue que contribuyó a esta situación que estamos viviendo hoy en día? ¿Alguna conclusión que usted crea que pueda servir de paralelo a la situación en Colombia en términos del tratamiento de cultivos de uso ilícito y la lucha contra el tráfico de narcóticos? Yo creo que ahí hay un tema que es bien importante. Eso sí, voy a advertir que no voy a entrar a hacer un paralelo con la situación colombiana, porque, digamos, en política comparada siempre le dicen a uno que compare solamente cosas comparables,
y a mí no me parece que Afganistán y Colombia sean comparables. Pero sí hay una cosa que es bien interesante en esta guerra contra las drogas en el caso de Afganistán, y es que en una muy buena parte los recursos los recursos del cultivo de amapola y del negocio del opio en Afganistán contribuyeron en una muy buena parte a consolidar el poderío de los talibán, que dicho sea de paso, nota entre paréntesis, tampoco era tan abrumador como todo el mundo se lo imagina. Fíjense, estábamos hablando de 130.000 tropas estadounidenses y simultáneamente no había más de 75.000 personas miembro de los talibanes y peleando esta guerra. Entonces, otra moraleja sobre cómo se pelean estas guerras y cómo esto no es solamente cuestión de recursos, de tecnología y de cantidad de hombres. Pero lo cierto es que sí lograron acumular recursos importantes por cuenta de ese negocio, de recursos importantes que les ayudaron a pelear esa guerra, y en la medida en que Estados Unidos no fue exitoso construyendo un régimen que estuviera de su lado, entre otras cosas también en los mismos términos de la guerra contra las drogas, yo creo que ese negocio en esa área del mundo es un negocio que va a prosperar ahora que no están presentes los estadounidenses, las fuerzas militares estadounidenses, y se va a terminar de convertir en un problema. No creo que en el caso de Afganistán lo haya dejado de ser en algún momento. Es cierto, Jorge, como usted estaba sugiriendo, que se han convertido en uno de los principales exportadores de opio, y ahora que el régimen no es cercano a las potencias occidentales, creo que hay muchas menos restricciones para que le apunten justamente a la producción y continúen en esa tarea para obtener recursos y consolidar el régimen desde el punto de vista interno. Profesora Sandra Borda, muchísimas gracias por esos minutos para ayudarnos a entender lo que está pasando en Afganistán. Que tenga usted buen día. Muchas gracias, Yolanda. A todos un saludo en la mesa y a sus oyentes. La profesora Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ella es politóloga y experta en temas internacionales. Hay que decir, ella dice, la situación de Colombia y la de Afganistán no son comparables, que eso es importante porque muchas personas están haciendo, obviamente, paralela y tratando de traer lo que está pasando en Afganistán a Colombia. Ella dice, no son situaciones comparables, y trata de explicar un poco qué es lo que está pasando allí. 20 años de ocupación, se retiran las tropas internacionales, toman control nuevamente los talibanes, y el mundo está conmocionado por lo que está ocurriendo allí. Siguen, de hecho, Kelly, las reacciones en el mundo. Hay pronunciamiento de China también. Sí, una posición interesante, Yolanda, porque China está acusando directamente a Washington de dejar un terrible caos en Afganistán después de que los talibanes pues tomaran el control y después de la retirada de las tropas. Pekín señala en un comunicado, Yolanda, su disposición de cooperar con los talibanes después de la retirada de Estados Unidos, que estimuló pues un rápido avance de los islamistas. Una posición distinta, Yolanda, porque recordemos, de hecho, China recibió hace más o menos 2 semanas a una delegación talibán que habló con ellos, estuvo reunida con el gobierno precisamente por ese avance y por cómo se iban a manejar las fronteras finalmente después de que tomaran el control. Es la reacción de China, denuncia este terrible caos de Estados Unidos en Afganistán luego de la retirada de las tropas. Gracias, Kelly. 7:30 minutos, lo que pasa en Afganistán, una de las noticias de hoy en Colombia y en el mundo. Estamos en RCN Radio.